Esta mañana vamos a estar tratando un tema diferente a lo que vamos a tratar durante el resto del año. Como ustedes recuerdan, estamos estudiando el libro de la vida de Sara, Camina en las promesas de Dios, de Elizabeth George. Pero esta mañana y esta tarde también, como es una ocasión especial, vamos a hablar de un tema diferente, ¿sí? El resto del año vamos a seguir con el libro, que después podemos charlar acerca de eso. Entonces, el tema de hoy sería mujeres que honran a Dios. Y en el primer tema vamos a estar mirando el rol de la mujer cristiana. Quiero que escuchen este titular de un diario en línea de España. Dice: el cambio de roles sociales puede ser una causa del aumento de violencia de género. El cambio de roles sociales puede ser una causa del aumento de violencia de género. Las conclusiones de esta nota se desprenden de una investigación realizada en el Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Granada, España. Y les leo algunos extractos de la nota. Dice: los cambios experimentados en los roles tradicionales del hombre y la mujer pueden ser una de las causas del aumento de los casos de violencia de género, ya que cuando los hombres sexistas sienten que su poder dentro de la pareja está amenazado, pueden utilizar la violencia como herramienta para restaurar el poder perdido. Una parte importante de hombres hoy en día se sienten amenazados por el cambio de sus relaciones con las mujeres y no son capaces de entender las relaciones de género en términos de igualdad pese a la norma social imperante. Por esta causa, muchas mujeres se restringen en sus ambiciones para no enfrentarse a los conflictos con sus parejas. Las mujeres que se mantienen en los roles tradicionales eligen sacrificar la igualdad por la seguridad. Les leí esto porque habla acerca de los cambios de roles sociales. Pero ¿qué son los cambios de roles sociales? ¿Qué son los roles sociales? Los roles sociales son pautas de comportamiento que la sociedad espera de una persona. Es aquello que debe representar un individuo en su comunidad. El rol es la posición de cada individuo en un conjunto de personas que interactúan en cualquier ámbito. Esto incluye el hogar y la iglesia. La Biblia nos enseña que todos los creyentes son necesarios para que la iglesia local funcione de la manera que Dios la diseñó, al igual que la familia. Y tanto hombres como mujeres son necesarios en el hogar y en la iglesia. Ambos deben cumplir el rol encomendado por Dios a cada uno. Hombres y mujeres tienen roles definidos en la familia. Y tanto hombres como mujeres deben participar de las tareas de los distintos ministerios de la iglesia. La visión individualista del mundo, centrada en el yo, nos condujo a una falta de compromiso con nuestras responsabilidades en el hogar y en la iglesia. Y nos hemos alejado del diseño que Dios otorgó a cada uno. Como mujeres cristianas, debemos vivir de acuerdo al rol que Dios ha diseñado para nosotras. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha dado como mujeres? Estudiando el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, veremos cuál es nuestra función y cómo podemos vivir de acuerdo al plan que Dios diseñó para nosotras. Les invito a ustedes a buscar en sus Biblias 1 de Timoteo capítulo 2 y vamos a estar leyendo desde versículo 9 hasta el 15 para el contexto, ¿sí? 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2:9 dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Como mujeres cristianas,
Debemos vivir de acuerdo al rol que Dios diseñó para nosotras en el hogar. Y centraremos nuestro estudio en los versículos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es nuestra función en el hogar? Permanecer en sujeción. Nuestra función en el hogar es permanecer en sujeción a nuestro esposo si estamos casadas o a nuestro padre si no. Las palabras sumisión y sujeción son términos militares que describen la actitud de alinearse voluntariamente bajo la autoridad, de considerarse bajo el rango de otro. La sumisión es una actitud del corazón que confía en el orden que ha establecido Dios. Él lo ha ordenado así desde la creación, antes que el pecado entrara al mundo. Entonces es una determinación divina. Y saber esto debe llevarnos a confiar y a obedecer. La sujeción es una elección y una determinación que cada mujer debe tomar. Debo escoger por mí misma el liderazgo de mi esposo, demostrando de esa manera un corazón sumiso a Dios. Siempre que intentamos cambiar el orden establecido desde la creación, provocamos desorden y destrucción. Y tenemos ejemplo de eso en Génesis, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo de Eva en capítulo 3? Ella decidió por su cuenta que el árbol que había visto era bueno y decidió tomar y comer. No es que ella no sabía que no debía hacerlo, sabía, pero cuando vio que era bueno, decidió hacerlo, sin consultar, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Y en el versículo 14 dice que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También tenemos en Génesis el ejemplo de Sara. En el capítulo 16, recuerdan que Sara era estéril y Dios no le había dado hijos. Entonces Sara, por su cuenta, decide arreglar el problema, ¿sí? Le pide a Abraham que tome a su sierva y tenga un hijo con su sierva para de esa manera ella, con las costumbres de la época, tener un hijo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Dice que Abraham se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y en el capítulo 21, el versículo 9 también dice que vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. También encontramos en Génesis 27 el ejemplo de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Recuerdan cuando Isaac ya era viejo y le pide a su hijo mayor Esaú que vaya al campo, que traiga a la casa, le prepare alimento, porque quiere darle su bendición antes de morir? Y Rebeca estaba escuchando lo que su esposo le decía a su hijo. Ella sabía cuáles eran los planes de Dios, así que ella quiso ayudar también, ¿no? Dijo, no, mi esposo se está equivocando, está haciendo las cosas mal. Llamó a su hijo Jacob y le dijo, hijo, haz lo que yo te digo. Trae de los cabritos, yo preparo y vos se los llevas a tu papá. Y Jacob le dijo a su mamá, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Y después, cuando sí llegó Esaú con la casa y preparó la comida y se la trajo a su papá ya había comido y ya había bendecido pensando que lo había hecho con Esaú, Esaú se llevó una sorpresa, ¿verdad? Y su papá le pregunta, ¿quién eres? Soy yo, soy tu hijo primogénito, me mandaste a hacer esto y lo hice. Entonces Isaac le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca, de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram. Estas mujeres no se sujetaron al liderazgo de sus esposos en esa oportunidad, ¿sí? En otras oportunidades de la historia sí, pero en esta no lo hicieron. Y no solo causaron perjuicio para sí mismas, sino también para sus familias. Ocurrió todo lo contrario a lo que en sus mentes habían planeado, ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en la trampa de pensar que igualdad significa poder realizar las mismas tareas y tomar las mismas responsabilidades. Pero fue Dios quien determinó los roles. Nos ha dado un rol diferente en cuanto a autoridad, pero nos ha dado igualdad en el plano espiritual y en la manera como nos relacionamos con Él y Él con nosotras. Estar bajo la autoridad de un hombre no convierte a la mujer en un ser humano de segunda categoría. Al contrario, nos coloca en el lugar que Dios diseñó para nosotras. Entonces, ¿cómo podemos vivir de acuerdo al plan que Dios diseñó para nosotras en el hogar? ¿Cómo mostramos que hemos decidido voluntariamente ponernos en una posición de sujeción? En primer lugar, respetando. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En la iglesia primitiva, los problemas matrimoniales surgían por causa de matrimonios arreglados, debido a que las mujeres eran consideradas como un simple medio para tener herederos. Es en este contexto que el apóstol Pablo les dice en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a la mujer dice que respete a su marido. Respetar al esposo quiere decir demostrar la alta consideración que tenemos hacia él de manera que todos lo vean. Pero muy a menudo la esposa pierde el respeto por su esposo después de un tiempo de estar casados. Saben que la pérdida de respeto le hace más daño a un hombre de lo que nosotras creemos. Y las consecuencias de perder el respeto al esposo pueden ser muy serias para nosotras. ¿Recuerdan el ejemplo de Mical? 2 Samuel 6:16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. El juicio de Dios para ella lo encontramos en el versículo 23. Dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Recuerdan también el ejemplo de Vasti en Esther 1:12? Dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Preguntó entonces el rey a los sabios qué se había de hacer con la reina Vasti, por cuanto no había cumplido la orden del rey. ¿Cuál fue la consecuencia para esta mujer? El versículo 19 dice: el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. No puedes faltar el respeto a tu esposo. No importa lo mucho que pienses que él lo merece. El precio a pagar es muy alto. Si te das cuenta que has mostrado falta de respeto a tu esposo, confiésalo a Dios ahora mismo. Las palabras y actitudes indebidas para con él son pecado. ¿Cómo podemos mostrar que hemos decidido voluntariamente colocarnos en una posición de sujeción? En segundo lugar, amando. Tito 2:4 nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Este versículo nos dice que debemos aprender a amar a nuestros esposos e hijos. El amor surge de maneras más naturales en las mujeres, ¿verdad? Pero debemos aprender a hacerlo de la manera correcta, no por sentimentalismo y no dejándonos guiar de las emociones fluctuantes, porque así es nuestro humor. Hoy te quiero y mañana estoy de mal humor y ya te odio, o te maltrato, o te desprecio. El amor es una decisión. De la misma manera que decidimos sujetarnos al liderazgo de nuestro esposo y decidimos mostrarle respeto, debemos decidir mostrar amor. ¿Cómo hacemos eso? Mostrando cuidado, mostrando preocupación. Debemos atesorar nuestra familia y poner todo nuestro corazón en ella, como nos enseña Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces debemos actuar de manera tal que nuestro amor se desarrolle. El amor que debes dar a tu familia debe venir de Dios, no es un esfuerzo humano el que debemos hacer. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, el amor hacia la familia rebosará. Y entonces podremos vivir 1 Corintios 13, ¿verdad? Cuando el hogar se desarrolla en amor, los miembros de la familia se sienten seguros y no temen ser sinceros unos con otros. ¿Quién no quisiera un hogar así? Como mujeres cristianas debemos sujetarnos a nuestros esposos, respetarlos y amarlos para vivir de acuerdo al plan que Dios diseñó para nosotras en el hogar. Veamos ahora cuál es nuestra función y cómo podemos vivir de acuerdo al plan que Dios diseñó para nosotras dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Voy a leer una vez más, versículo 11 y 12, para tenerlos presentes en nuestra mente. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es nuestra función? Permanecer en sujeción. Debemos permanecer en sujeción al liderazgo de la iglesia. Pablo deja 2 mandamientos. Las palabras del apóstol Pablo son claras. Primero dice: no permito a la mujer enseñar. Es una cuestión de funciones, no de capacidades. No es que existen creyentes de primero y segundo nivel. Gálatas 3:26 nos enseña: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso significa que todos los salvados estamos en igualdad en Cristo Jesús. Y Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada creyente, desde su conversión, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo y a ser sacerdocio santo. ¿Recuerdan cuando estudiamos 1 de Pedro 2:5? Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales aceptables a Dios que debemos ofrecer? ¿Recuerdan Romanos 12:1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y recuerdan Filipenses 4:18. Pablo dice: habiendo recibido lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, somos iguales en Cristo Jesús, somos parte del cuerpo, somos sacerdocio santo y somos siervos del Señor. Mateo 25:14 dice: llamó Jesús a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto habla acerca de los dones y los talentos. A todos los creyentes nos han sido dados dones, pero también se nos pedirá cuenta de ellos. En 1 Corintios 12 habla acerca de los dones y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones son dados soberanamente por el Espíritu Santo y han sido dados para edificación de la iglesia. Ahora podríamos preguntarnos, ¿existen dones diferentes para hombres y para mujeres? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y como leímos en 1 Corintios 12:11, el Espíritu reparte como Él quiere. Entonces, ¿una mujer puede tener el don de enseñanza como los evangelistas, pastores y maestros? Sí puede. Pero que una mujer tenga el don de enseñanza no quiere decir que automáticamente tiene el derecho de enseñar a la congregación. Entonces, ¿quiere decir que las mujeres estamos restringidas en el uso de nuestros dones? No, ningún tipo de servicio está restringido para las mujeres, siempre que no sea en el ejercicio de autoridad. ¿Por qué no podemos enseñar a la congregación? ¿Por qué las mujeres no podemos enseñar a la congregación? Porque el que enseña ejerce autoridad sobre el que es enseñado. Los maestros lo saben, ¿verdad? El maestro es la autoridad sobre el alumno. Entonces, Pablo es claro en sus 2 mandamientos. No permito a la mujer enseñar y, en segundo lugar, ni ejercer dominio sobre el hombre. En este pasaje, Pablo está dando instrucciones a Timoteo de cómo poner en orden las reuniones de la iglesia. Y dice algo similar a la iglesia en Corinto cuando corrige el desorden en los cultos. 1 Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No es casualidad que se mencione la sujeción en ambos pasajes. Permanecer en silencio muestra que estamos sujetas a nuestro esposo y al liderazgo de la iglesia. Pero me llamó la atención la palabra indecoroso. Según el diccionario español, dice que significa que carece de decoro u ofende al decoro. Pero el significado bíblico de esa palabra es mucho más fuerte. Dice cosa vergonzosa, es decir, bajo, rastrero, deshonesto. Fuerte, ¿no? Y eso me hizo pensar en la intención que conlleva esa pregunta. ¿Cuál era la intención de hacer una pregunta durante la enseñanza? ¿Será que escondía deshonestidad o tal vez la intención de exponer al menosprecio haciendo alguna pregunta difícil? Eso resulta tan contrario al decoro, ¿verdad? Que es el comportamiento adecuado, respetuoso, correspondiente a cada categoría y situación. Entonces Pablo les dice, aprendan en silencio. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa. Está diciendo, tienen derecho a aprender, pero sin salirse de su función. Pregunten con el deseo de aprender,
no de enseñar. Ahora, para nosotras puede resultar despectivo o desconsiderado que el apóstol Pablo diga aprenda en silencio. Pero en realidad era bastante revolucionario que las mujeres pudieran aprender. En aquel entonces la sociedad tenía un concepto muy bajo de las mujeres. Saben que los rabinos no desperdiciaban su tiempo en enseñar a una mujer. Preferían no enseñar a nadie antes que enseñar a una mujer. Y para los griegos era bastante similar. Ellos no veían necesario que las mujeres recibieran educación. Ahora, el problema aquí no era que tuvieran deseo de aprender, sino que estas mujeres estaban deseando tomar posición de liderazgo en la iglesia, enseñando, exhortando y hablando en lenguas. Ya no se conformaban con aprender, deseaban ejercer autoridad, ejercer dominio sobre los hombres. Entonces Pablo dice, no lo permito. Guarden silencio y aprendan. Tienen derecho de aprender, tienen derecho de recibir las bendiciones espirituales, pero no se rebelen. Háganlo en sujeción, desde el lugar que les corresponde. Dios valora la vida de un hombre y la de una mujer por igual. Cristo murió tanto por mí como por mi esposo. Y ambos tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo es la misma en todos los salvados. Recibimos las mismas bendiciones y nos desafía a las mismas responsabilidades espirituales. Pero tenemos diferentes funciones. A los hombres en general, Dios les ha dado la responsabilidad de liderar. A las mujeres nos dio la responsabilidad de estar sujetas al liderazgo en nuestro hogar y en la iglesia. Aunque nuestra función en la iglesia es aprender en silencio, eso no quiere decir que sea un absoluto silencio y no podamos cantar, orar, dar testimonio, ofrecer alabanzas de gratitud al Señor. Significa que no debemos tomar la autoridad que no nos corresponde, que no debemos desear cambiar el diseño establecido por Dios. ¿Cómo podemos servir y ministrar de acuerdo al plan que Dios diseñó para nosotras en la iglesia local? ¿Cómo podemos ejercer nuestros dones permaneciendo en sujeción? Primero, no deseando tener un lugar de prominencia o liderazgo. Hay muchas áreas en las cuales nosotras podemos servir. Dada la influencia de la sociedad en cuanto a temas de visión para el rol de la mujer, resulta sumamente importante el ministerio de mujeres en la iglesia local, donde tenemos la oportunidad de conocer el punto de vista de Dios sobre estos temas y de esa manera contraatacar el feminismo y todas las corrientes que socavan el buen funcionamiento del diseño de Dios para sus hijas. En segundo lugar, podemos ministrar con nuestros dones utilizándolos para la edificación de la congregación. Cada creyente debería utilizar su don para beneficio del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad para con los hermanos. El pastor Samuel Pérez Millo dice así: los dones han sido dados para ser ejercidos. Es una negligencia espiritual no ministrar con ellos. Hay muchos ministerios que la iglesia puede desarrollar, pero faltan hermanos comprometidos que sean responsables, que estén dispuestos a asumir el desafío para que el trabajo no recaiga sobre unos pocos. La labor de la iglesia no puede ser hecha por una sola persona. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo. Poder servir con nuestros dones y nuestros talentos se dará en el contexto de la unidad, cuando nos congregamos como iglesia. Y hay tantos ministerios que podríamos hacer una larga lista. Tenemos el ministerio de alabanza, de visitación, de niños, de jóvenes, el de mujeres y muchos más. Dentro de cada ministerio
hay tantas áreas en las que nosotras podemos trabajar. Por ejemplo, en el Ministerio de Mujeres tenemos lugar para trabajar en la enseñanza, en la dirección, la oración, organización, limpieza, grupos pequeños, consejería, discipulado, mentoría, caridad, evangelismo, y podemos seguir. Tanto, ¿verdad? Como mujeres cristianas que deseamos honrar a Dios, debemos vivir dentro del plan que Él diseñó para nosotras. En el hogar, estando sujetos a nuestros esposos, respetarlos y amarlos. Satanás intentará distraernos para que descuidemos nuestra función en el hogar. ¿Qué hace Satanás para que perdamos de vista nuestro rol como mujeres? Ataca el concepto entero de familia. El movimiento feminista reúne personas individualistas que demandan por sus propios derechos. Y este pensamiento se ha filtrado en las iglesias y muchas mujeres cristianas ponen sus intereses por delante de la función que nos ha sido dada por nuestro Dios. También debemos vivir dentro del plan que Dios diseñó para nosotras en el cuerpo de Cristo, estando sujetas al liderazgo y sirviendo con nuestros dones para beneficio de los hermanos. El propósito principal de todos los ministerios debe ser servir a Cristo al servir y amar a aquellos por los que Cristo murió. No se trata del servicio que hagamos, sino de a quién estamos sirviendo y de glorificar el nombre de nuestro Señor y Dios. Espero que sea de bendición para ustedes la enseñanza de esta mañana.